Realmente nos resulta muy interesante estar en un medio como este, donde hay personas mayores, jóvenes, y creo que nos satisface estar hablando junto a ustedes. A mí me gustaría saber de los jóvenes que están aquí, ¿quiénes tienen 18 años? ¿Ninguno? Muy bien, bueno, no importa. Bueno, nos hemos encontrado con una carpeta con preguntas. Y bueno, comienzo, yo sé que el tiempo es muy corto, pero voy a empezar a contestar. La primera pregunta dice que, encima me olvidé los lentes, tuve que pedir prestados acá al compañero. ¿Cuáles son las razones que te llevaron a ser militar? Bueno, esto no lo van a poder creer. Yo creo que soy un militar de probeta, porque yo vivía en la ciudad de Trenquelauquen en el año, hace mucho tiempo ya. Y en mi familia no había ningún militar por la ciudad, nada más que policías y bomberos. Pero cuando se festejaba un aniversario patrio, el 9 de julio o el 25 de mayo, nos agarraba, me acuerdo, siempre al mediodía estamos almorzando. Pero a mí no me agarraba nadie sentado, que yo me quedara sentado. Me paraba y hacía la venia. ¿De dónde saqué esto? Por eso digo que soy de probeta. Porque no tenía conocimiento de lo que era ser militar. Porque tenía esa vocación de militar. Bueno, es así como nací yo, queriendo ser militar. Cuando llegué acá a Buenos Aires a los 6 años, bueno, cursé el colegio, siempre el mismo colegio, en el barrio de Liniers, y quería ser militar. Entonces mi padre me decía que estudiara el secundario. Bueno, yo no sabía bien, quería ser militar. Por eso, ¿hay alguna razón para haber sido militar? Por eso digo de probeta, no sé de dónde me sentí ese entusiasmo cuando sentía el himno nacional que quizá ni lo sabía cantar. Cuando terminé el primario, me acuerdo que me pregunté dónde se podía seguir la carrera militar. Y me dijeron, bueno, el liceo militar, el liceo naval. En aquel entonces no sabía nadar tampoco yo. Entonces dije, no, aviador es peligroso, marino no sé nadar, militar. Y dio la casualidad, y le voy a contar porque es risueño. Pasó por ahí un señor, un joven uniformado, que yo no sabía quién era. Llevaba una capa negra, muy elegante. Yo tenía 13 años, 14 años. Digo, con ese uniforme yo mato acá. Y me gustó el uniforme del Liceo Naval. Entonces seguí el Liceo Naval. Y ahí empecé la carrera naval. Cumplí 13 años cuando entraba al Liceo Naval. Así entré esa carrera militar, que era al final naval, y que se sucedió, a los 13 años entré en la escuela naval, y así empezó mi carrera naval y la carrera militar, a la cual haber agradecido de esa vocación que nació no sé de a dónde. Mi padre quería que siguiera dentista. Y bueno, y me decía una cosa muy interesante. Mira, militar lo único que es bueno porque vas a tener buena jubilación. Se equivocó mi papá, porque la jubilación nuestra no va para nada. Bueno, sigo con las preguntas. La primera pregunta la contesté, por suerte. Es una anécdota interesante. ¿Qué función tenían como segundo del ala Belgrano? En un buque la organización es la siguiente. El comandante es el que, digamos, en operaciones o en tiempo de paz, es lo mismo. La verdad que la función del comandante toma su ritmo más interesante cuando es una operación de ejercitación o de guerra como fue esta. El segundo comandante es responsable de todo lo que ocurre en el buque. Todo lo demás corre por el segundo comandante. No es una cosa que el segundo comandante sea un individuo que sea un Tarzán. No. Tiene que tener la experiencia suficiente de haber pasado por muchos buques, donde uno va aprendiendo cuál es la función de cada uno y del segundo comandante. El subcomandante supervisa todo, porque la ejecución la tiene un Estado Mayor que tiene el segundo comandante, que son los jefes de departamento. Uno se encarga de medicina, como acá el doctor, está el artillero, está el maquinista, el electricista.
no es que uno sepa de todo eso, sino que tiene que tener la capacidad de supervisión y la experiencia de haber navegado mucho tiempo ya. Esa era mi responsabilidad como segundo comandante. Yo no quería ser segundo comandante porque yo venía de ser comandante en un buque que era el San Antonio, que fue el que llevó las tropas a Malvinas. No es porque yo supiera eso, porque nunca lo supimos, sino porque la función de comandante, mientras no está en guerra, es muy cómoda. El asunto se empieza a tomar una responsabilidad de una envergadura que nunca la habíamos aprendido, que es en guerra. Por lo tanto, de ser comandante en un buque a ser segundo comandante de un buque que tiene 1.100 hombres, es una tarea muy difícil. Esa es la tarea del segundo comandante. Voy a ser breve porque todos tienen que hablar. Cualquiera que me quiera hacer una pregunta, por favor, hágamela sobre el tema que tratamos. Dice, ¿qué se siente ser jefe de un barco que se está hundiendo en medio del mar? Está muy ligado a la primera pregunta. La responsabilidad que tiene un segundo comandante es justamente que no es la del comandante. El comandante está en el puente de comando. Por suerte, el comandante estaba en puesto de comando, fue un comandante por excelencia, cumpliendo con su responsabilidad hasta el último segundo. Y yo me hice cargo de preparar el abandono del buque, que fue una tarea muy interesante, pero le digo que no se siente. Acá una aclaración. Lo que yo sentí como segundo comandante, cumpliendo con mis responsabilidades, por supuesto, quizás un poco distinta a lo que sintió un conscripto, que por supuesto tenía responsabilidad, pero no era tan similar a la mía. Yo tenía que hacerme cargo del abandono, cosa que platicamos muchísimas veces, pero ahora era la realidad. Yo voy a decir lo que sentí yo. Yo no sentía absolutamente nada en cumplir lo que tenía que cumplir. No me acordaba de mi familia, de nada. Es decir, yo estaba absorto en la responsabilidad como segundo comandante, y lo importante es decir que jamás me voy a olvidar la disciplina que tuvo el personal de la dotación. Acá hay 2 conscriptos que lo pueden atestiguar lo que digo yo. Nunca vi una cosa tan ejemplar como ver a mi dotación. Si me preguntan, yo digo que quizás si en una situación parecida quisiéramos volver a hacerlo, quizás no lo hacemos tan bien como ese momento. Nos habíamos preparado para todo, no para abandonar el buque, sino para saber combatir, cumplir los puestos de combate, etcétera, etcétera, porque cualquier cosa nos podía ocurrir, teníamos que estar preparados para cualquier circunstancia. ¿Qué está cuando se está hundiendo? Esto es muy difícil saber, porque cuando yo vi que el buque se escoraba totalmente, que el personal estaba en sus puestos listos en sus puestos de abandono, cada uno en la balsa que le correspondía, esperando las órdenes, y viendo la peligrosidad de que el buque se siguiera escorando, subí unos metros donde estaba el comandante, ponía el comandante y toda la dotación abajo. Y le dije, señor, dé la voz de abandono. Entonces el comandante me dijo, dé la voz de abandono, que yo con un megáfono lo ordené. En ese momento es una circunstancia, como yo decía, hablando acá con la señora senadora, que es como si una foto quedó grabada en mí, porque abajo estaba la dotación esperando la voz del comando para dar al abandono. Hasta ese momento absolutamente nadie había dado. El único movimiento es sacar los hombres heridos o quemados que estaban en el interior del buque. Nadie más se movía. El ver eso es terrible y es un privilegio. Me emociono cada vez que digo esto. Haber estado en ese momento. El momento de decidir el abandono corría un gran riesgo. Esperar a que se sacara más gente del interior del buque o esperar un minuto más que el buque diera vuelta a campana y murieran todos. Entonces hubo que dar
una orden. En guerra las órdenes son terribles, pero hay que darlas. Había un plan de evacuación previo en caso de hundimiento. Bueno, esto es como lo que acabo de decir. Habíamos practicado tanto, cualquier circunstancia que nos podía pasar en tan poco tiempo que tuvimos de adiestramiento, porque zarpamos, habremos tenido 15, 18 días, tuvimos ese adiestramiento para adiestrar al personal que ya estaba en el buque y más la mitad de ellos que vinieron de afuera para completar la dotación en tiempo de guerra. Pasamos de 600 a casi 1.100 hombres. Como yo les pregunto para que tengan idea a los jóvenes, ¿cuántos equipos de fútbol? Por decir 1.100 hombres más o menos, pero decir 11 equipos de fútbol que murieron en un segundo, es decir mucho. No, perdón, me equivoco matemáticamente. Los que murieron eran menos equipos de fútbol, eran 323, pero en la dotación que llevábamos eran casi 1.100 hombres. Había momentos en que no tenía claro lo que había que hacer. Bueno, si no hubiéramos tenido en claro lo que teníamos que hacer, tanto yo como hasta el último conscripto, a que de entrada se les ha dicho, la salvación del buque y la salvación de cada uno de ustedes, por supuesto, depende del azar, pero fundamentalmente de la responsabilidad que tiene desde el comandante hasta el último conscripto en las funciones que tiene que cumplir a bordo. Había que formar un equipo, y yo doy el ejemplo, bajando unos cuantos niveles del equipo argentino de fútbol. Si lo ponemos con Messi y el arquero es malo, vamos a perder. Todos tenían que estar al mismo nivel para formar un mismo equipo que funcionara como un reloj. Y lo conseguimos. Después del torpedo y la explosión, ¿pensaste en tu posible muerte? No, yo no pensaba en nada. No se puede pensar en nada. Ni en la muerte ni en la salvación. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Ni siquiera estando en las balsas pensamos en la muerte porque tenemos fe. Y la fe da la esperanza de que podemos salvarnos o que nos podemos morir. Porque estamos a merced del tiempo, de la meteorología y de que alguien en algún momento nos viniera a salvar. Porque dentro de las balsas estamos encerrados sin poder hacer nada de nuestra parte. ¿Cómo fue el momento de pasar de Belgrano a las balsas? Bueno, un poquito cuando la ejercitación que hemos hecho siempre en el buque era que cuando se ordenaba o había un incendio o una acción como esta de ser atacados por un buque, el que no está afectado a la tarea de salvar al buque, que son los hombres de control de avería, que son como unos bomberos que están en el buque, el resto va a pararse frente a su balsa. Nadie puede ir a otra balsa, cada uno a su balsa. No puede haber corridas, no puede haber griterío. Bueno, eso se cumplió perfectamente. Tal es así que un suboficial que estaba a cargo del mantenimiento del helicóptero que llevamos estaba en proa. Su alojamiento era en proa, justo donde pegó el torpedo, el segundo torpedo, porque el primero lo recibió acá el conscripto que está del crucero que estaba en máquinas, y el suboficial que estaba herido pidió permiso para alojar una balsa que estaba cerca de él, porque la balsa de él estaba en popa. El oficial le dio autorización y cuando le dio autorización, cuando va a alojar la balsa, se muere. Bueno, esas son cosas, anécdotas que realmente nos enorgullecen a muchos. Bueno, una vez que se dio la voz de abandonar el buque, se bajaron las balsas recién y se empezó a alojar. Los que tuvieron suerte como yo, tenía la balsa de la banda de babor y el buque se inclinaba así. Así que una vez que di la voz de abandono, el personal empezó a bajar. Yo subí un poco al puente a ver si estaba el comandante, no estaba el comandante. Lo fui a buscar a su camarote, no estaba. Di una vuelta por el buque, no estaba. Entonces me fui a alojar mi balsa, que pasé caminando porque estaba justo inclinada. No tuvieron la suerte los que tuvieron que mandar
abandonar el buque donde el buque era más alto, que muchos por abandonar el buque, como le pasó acá al doctor, se largó a pegar sobre el techo de la balsa y luego entrar, y muchos cayeron en el agua, como el capitán de Lucky o como el comandante que tuvo que ser sacado del agua. Cuando el buque comenzó a hundirse, ya se estaba hundiendo, arrastró a muchas balsas que estaban bien pegadas al buque y las rompió. Y había que sacar a los hombres rápidamente del agua porque si no, se iban a congelar. Eso hizo que algunas balsas, de 20 que llevó 32 como la mía. Hubo 2 o 3 balsas que llevaban una capacidad total, que en cierta forma nos ayudó a mantener el calor por las horas que estuvimos navegando en las balsas. Esa fue la maniobra que hicimos, que practicamos tantas veces y que nos dio resultado. Y diría que todos los buques tienen que hacer esto. Lo que pasa es que si no ven al comandante en el puesto que le corresponde, al segundo en el puesto que le corresponde, miran hacia arriba y no ven a nadie, ahí el tema se complica. Gracias a Dios, alguien nos ayudó, al comandante y a mí, a estar viendo esto y tratando de dirigir esto. Porque es muy difícil saber si uno estuvo en ese momento consciente de lo que tenía que hacer. Está el riesgo, está el siniestro que se produce, que hay que agradecer que uno estuvo en condiciones de poder dar las órdenes y que el personal lo viera a uno, porque cualquiera en ese momento es tan severo el impacto que recibe que puede haber ocurrido. Pero sin embargo, al Dios nos ayudó y pudimos cumplir con nuestras obligaciones. ¿Te arrepentiste de alguna decisión tomada o no? Bueno, yo creo que es una pregunta además. Sí. Yo no, el comandante posiblemente. Porque el comandante, cuando se le ordenó atacar a la flota enemiga, tenía en sus manos los 1000 hombres del crucero más los 800 hombres de los destructores. La situación podía ser lo que conocíamos un poco, lo que es la guerra, bastante adversa. Pero el comandante, cumpliendo con su deber, dijo avanzar. Era lo único que se podía hacer a un militar, a un marino, enfrentándose al enemigo y teniendo la responsabilidad de cumplir con su deber hasta perder la vida. Quizás fue una equivocación, no. Fue un ejemplo que se dio. Un ejemplo que dieron los hombres de las Fuerzas Armadas, de toda aviación, ejército y armada, de las cuales estamos tan orgullosos. ¿Crees que los jóvenes de hoy estarían dispuestos a ir a la guerrera para recuperar las Malvinas? Es una pregunta complicada porque tiene 2 contestaciones. No tendría que asistir la guerra. Eso muchos, yo lo sentí en el mes de marzo, cuando había una manifestación enorme en la Plaza de Mayo y cuando se dijo avanzaremos, los enfrentaremos, y la Plaza de Mayo no daba más del griterío. Y yo decía, es muy distinto querer la guerra en la Plaza de Mayo que tener a 1000 hombres a bordo y 56 oficiales como estamos justamente en ese momento. Es muy difícil. No se desea la guerra nunca, pero llega un momento en que la situación política, lo que sea, se declara la guerra y entonces tenemos que dejar ese sentimiento de no querer guerra para defender a la patria. No hay más remedio. Y así se hizo. ¿Estarían dispuestos? En la guerra, yo digo siempre que el militar es el primero que no quiere la guerra, porque primero está su vida, todos amamos nuestra vida, está la familia, está la sociedad, entonces es algo que hay que evitarlo. Pero después de esto, ir a la guerra para recuperar Malvinas. Nosotros tuvimos
una posible guerra que tuvimos en un momento en el año 78, y la gente fue motivada mucho tiempo antes para estar en condiciones de ir a la guerra y querer la guerra. Yo era comandante de un buque, totalmente distinto, no saber absolutamente de la posibilidad de guerra y embarcarse para ir a la guerra. Esto es una situación que nunca la tuvimos. No hubo acción psicológica de nadie, nada más que proyectaron cómo iba a ser este movimiento, nada más que ellos, pero los combatientes, yo inclusive nunca tuve conocimiento que íbamos a ir a la guerra, por lo tanto nos agarró de sorpresa y fue justamente lo máximo que tuvimos con el comandante de actuar, era preparar una vez embarcados todos para formar ese equipo que les acabo de decir y que es lo fundamental. Pensamos con el comandante que era la única solución, conducir a gente que no conocíamos a 600, pero 600 no, era dar el ejemplo. Uno puede pensar que tiene que dar el ejemplo, pero no se sabe si va a dar el ejemplo. Dar el ejemplo en una guerra es muy difícil. Entonces no sabía, la intención era esa, actuar con el ejemplo, no solamente nosotros, sino dando estas órdenes a la plana mayor que tenía que trabajar con la gente. Nosotros estamos supervisando cosas de las operaciones estas, pero no estamos permanentemente con el personal, sino eso es función de los jefes de departamento, los jefes de división, etcétera, etcétera. Entonces había que preparar al personal, en caso de combatir, que lo hicieran con toda la responsabilidad y el orgullo de estar defendiendo a la patria. Y eso lo supieron perfectamente. Y les doy un ejemplo. Cuando tocamos Ushuaia, yo autoricé al personal a escribir cartas a los familiares. La carta de un conscripto me la leyó los padres cuando recibía a este conscripto muerto porque fue herido y en el traslado de las balsas terminó morir y lo velaban. Nos acercamos con el comandante a darle el pésame y nos dio la carta. Esta carta escrita por un hombre de 18 años, no un chico de la guerra. Decía, papá y mamá, cuídense mucho, yo voy a defender a la patria. Esos eran nuestros hombres. Esos eran nuestros hombres. Pregunta general. ¿Qué les daba la esperanza de seguir la fe? La fe en el buque no porque todos estamos perfectamente lesionados que teníamos que prepararnos para una circunstancia severa. Todos teníamos que seguir. En las balsas no teníamos otro remedio que estar ahí, que alguien nos viniera a salvar. Y lo más importante fue mantener la fe para que nos dé la esperanza de que alguien nos venía a salvar. Y eso se dio mucho. Los que llevaban poca gente en las balsas murieron de frío en la travesía. Pero la esperanza, la fe es muy importante. Es el mejor alimento que se tiene en unas circunstancias como esas. Y las esperanzas jamás se pueden terminar mientras uno tenga fe. ¿Cómo ves a la sociedad argentina de 19 años? Quizá la tendría que contestar los muchachos de acá que están acá, ¿no? Es difícil decirlo. Es difícil. Cada uno, si preguntamos acá a los mayores, habrá 40 mayores, la ven 40 formas distintas. 40 formas distintas. Había una cosa que yo siempre dije, que si perdimos una guerra, nosotros dos guerras. Una con el enemigo, que en ese entonces eran los ingleses, y con las autoridades que recibieron a los excombatientes y honraron a los héroes en ese momento. No se habló nunca de patria, jamás se habló de patria y no se hizo absolutamente nada en ese momento. Al contrario, fue todo al contrario. Y se perdió potenciar a la juventud en ese momento para tener mayor patriotismo, porque es muy difícil definir patriotismo. Patriotismo es hacer obras. No se finaliza gritando
como una palabra hueca, viva la patria. ¿Se sabe qué es la patria? Hay muchos que desconocen qué es la patria. Quizás por el mal ejemplo que he recibido en estos 40 años. Otros se olvidaron porque quizás ni la tuvieron. Patria es hacer obras de todo tipo, no quedarse con la palabra patria, que no significa absolutamente nada. Y la mejor, hacer patria, hacer obras en educación, lo que sea, pero haciéndolo con honestidad, con fervor, tratando de que la patria nuestra sea la mejor, la más grande. Eso se consigue realmente dando el ejemplo, porque para producir, y es la mejor inversión que se puede hacer para nuestra juventud del día de mañana y para la patria en sí. ¿Qué dirían los jóvenes de ahora? Justamente, que estudien, que piensen que trabajar y estudiar va a ser lo mejor que van a hacer por nuestra patria. Eso es hacer patria. Trabajar, producir, obedecer, tener sentido del deber tanto en la casa como en donde tenga que actuar. Eso es hacer patria. Y va a sentirse uno favorecido espiritualmente haber hecho por el país. 660 hombres demostraron que son capaces de hacer los argentinos. Hoy se necesita mucha más fuerza, no con las armas, sino con la voluntad de querer que sea la patria la mejor que tenemos. Va a costar mucho trabajo, pero no perdamos tiempo. ¿A cuál un recuerdo lindo de esos tiempos? Lo acabé de decir. La imagen de mi gente esperando la voz de abandono. ¿Cómo fue la vuelta después de la guerra para cada uno? Bueno, esto también es difícil. Yo voy a decir lo que siento yo. No que lo sienta él, que fue un conscripto, que lo sienta otra persona. Todos pensamos distinto. Yo pedí seguir navegar, y tuve suerte. Fui segundo comandante de la fragata Libertad. Así que, y después me retiré de la Armada como capitán de navío y entonces a seguir trabajando. Y creo que todavía trabajo porque soy presidente de la Asociación Amigos del Crucero General Belgrano y me cabe todavía estar con mi personal reuniéndome donde sea, manteniéndolos unidos a través de los medios de comunicación. Es un trabajo muy interesante, es una responsabilidad que no me pude negar a aceptarla cuando ya nadie quería estar y bueno, me ofrecieron y tuve que guardar esta responsabilidad y la seguiré. Y estamos haciendo monumentos, todos por igual. Hoy con la problemática que existe en nuestro país de distancias, en pandemia inauguramos 2 monumentos. El 2 de mayo inauguramos 4 monumentos en Santa Fe y Entre Ríos. Son monumentos pequeños, diseñados por un conscripto, y son todos iguales. Y dice la Asociación Amigos del Crucero Belgrano a sus 323 hombres. ¿Y saben para qué lo hacemos? Hoy cumple una función, pero la función la van a cumplir cuando no estemos más nosotros acá en esta tierra y sean ellos los que mantengan el honor y el nombre de nuestros héroes y nuestro buque. Señora senadora, no sé qué más decir. Nada más. Muchas gracias.